abierta la palabra de Dios. Vamos a tomar del libro de los Jueces, Jueces capítulo 9, del versículo 6 al versículo 15. Jueces capítulo 9, del versículo 6 al versículo 15. Luego se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet-Miló, y proclamaron rey Abimelech junto al terebinto de la estela que hay en Siquem. Se lo anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte Garizim, alzó la voz y clamó: escúcheme, señores de Siquem, y que Dios los escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo: voy a renunciar a mi aceite con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la higuera: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la vid: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: si con sinceridad vienen a ungirme a mí para reinar sobre ustedes, lleguen y cobíjense a mi sombra, y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a compartir sobre esta palabra en esta mañana, en este día que Dios nos regala. Y el título de este mensaje en esta mañana es ¿carentes de liderazgo? Pensemos por un momento los diferentes tipos de liderazgo que pueden haber en medio de nuestra sociedad, que pueden haber en medio de nuestra familia. Pensemos por un instante cuáles son esos tipos de liderazgo. Si usted quiere, los puede escribir y compartirnos qué tipos de liderazgo conoce usted. ¿Qué tipos de liderazgo? Meditemos por un instante. ¿Qué tipos de liderazgo conoce usted? A ver, hagamos un poco de memoria en su historia. ¿Qué tipos de liderazgo ha encontrado usted en su familia? A ver, vamos a hacer el ejercicio más cercano. ¿Qué tipos de liderazgo tuvo tu papá? ¿Qué tipo de liderazgo ha tenido tu mamá? ¿Y cómo eso afectó o trajo consigo para tu vida una forma de comprenderte, una forma de concebir ese liderazgo? Partamos de los más cercanos, que son nuestros seres queridos. ¿Qué liderazgo ejercieron sobre nosotros? Y por tanto, ¿qué liderazgo a lo mejor ustedes y yo asumimos en nuestra vida? Por aquí Sandrita dice: los líderes que enseñan con su ejemplo. Muy bien, un tipo de liderazgo que se da desde el ejemplo. Nosotros encontramos muchos hombres y mujeres que han liderado con el ejemplo. Hay un dicho por ahí que dice que las palabras tienen poder, pero el ejemplo, el testimonio arrastra. Veamos entonces qué tipo de liderazgo tuvo tu papá o tu mamá. ¿Fue un liderazgo pasivo? ¿Cuál fue ese tipo de liderazgo que tuvo tu mamá? ¿Un tipo de liderazgo pasivo? ¿Un tipo de liderazgo activo? ¿Un tipo de liderazgo gestado desde el amor? ¿Un tipo de liderazgo gestado desde la cercanía? ¿Un tipo de liderazgo gestado desde el trabajo en equipo, en la obra de la familia? ¿Un tipo de liderazgo desde la comunión con Dios? ¿Un tipo de liderazgo desde
desde el entender el lugar donde estamos, las personas con las que estamos y la misión a la cual el Señor nos llama. ¿Cuál fue ese tipo de liderazgo? Porque justamente hoy la palabra de Dios nos habla sobre liderazgo. Justamente se está buscando en medio del pueblo un líder que tenga como unas, no dice muchas características, simplemente como que al azar se quiere elegir quién va a liderar, quién quiere ser nuestro rey. Y frente a esa falta de liderazgo, pues se pone de presente que el pueblo no ha entendido bien qué es el liderazgo. Y claro, cuando nosotros no entendemos en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida laboral, lo que es el liderazgo bien entendido, pues cualquiera nos puede liderar. Cualquiera puede ser nuestro líder. Esto está pasando hoy con nuestra sociedad. Esto pasa hoy con nuestro país desde el punto de vista político. Y esto mismo se traslada a la familia. Hay padres que ejercen un liderazgo como ellos son un liderazgo egocéntrico, por ejemplo. Un liderazgo donde yo estoy aquí, yo me posiciono aquí, las cosas se hacen aquí como yo digo. Y eso es un falso liderazgo, ¿sí? O otros, un liderazgo donde aquí todo se permite, aquí no hay reglas, aquí no hay leyes, aquí cada quien hace lo que le da, la que ya sabemos, la gana. Y son tipos de liderazgo. Pero ¿cuál es el liderazgo saludable? ¿Cuál es el liderazgo que nos permite crecer? ¿Cuál es el liderazgo cristiano? Pues bien, yo quiero poner de presente un liderazgo en una triple vía. Un liderazgo en una triple vía que nos ayude a entender cada vez mejor nuestra vida. Sobre todo si en tu vida y en mi vida hay carencia de liderazgo. Si en tu vida y mi vida no tuvimos por parte de papá o de mamá a lo mejor un buen liderazgo, a lo mejor una buena forma de copiar ese modelo de líder. Y entonces es necesario hoy revisarnos frente a ese liderazgo, porque quizás lo que nosotros copiamos de papá y de mamá lo podemos estar asumiendo, y ese mismo liderazgo lo podemos estar ejerciendo con nuestros hijos, a lo mejor quienes tenemos hijos. Y esto es algo que, si lo revisamos en este momento de la historia y empezamos a trabajarlo, nos va a servir para ejercer un liderazgo saludable, no solamente en nuestra vida personal, sino con las personas que Dios pone a nuestro alrededor. De tal manera que entender o descubrir esas carencias del liderazgo, bien sea permisivo, bien sea demasiado egocéntrico, o bien sea un falso liderazgo, nos va a permitir entender que necesitamos crecer. Necesitamos crecer porque Dios nos ha puesto en un lugar, Dios nos ha puesto en una posición, Dios te ha puesto en un ámbito. Y si Dios te ha puesto en un ámbito, si Dios te ha puesto en un lugar, es para que tú sirvas a Él, para que tú hagas la obra que el Señor quieres que tú hagas, allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí donde estás. Tú y yo estamos llamados a ejercer un liderazgo, pero este liderazgo, como les menciono, yo lo leo, lo entiendo, un liderazgo cristiano en una triple vía, un liderazgo a nivel personal. ¿Y qué características tiene ese liderazgo a nivel personal? Ese liderazgo a nivel personal tiene diferentes características. Menciono algunas. Un líder es una persona que tiene orden a nivel mental, una persona que tiene estructura a nivel mental, una persona que tiene bien puesta, como se dice, su cabeza. Un liderazgo es un líder en lo personal, es una persona madura a nivel afectiva, una persona madura en su corazón, una persona que ha hecho un crecimiento, ha hecho un trabajo en lo personal. Pero también hay una segunda característica de ese líder, y es que se sabe relacionar con los demás. Un líder sabe relacionarse con los demás. Un líder sabe hablarle a los demás.
Un líder sabe entrar de manera empática con el otro. Una persona que lidera es capaz de buscar puntos de encuentro con el otro. Un líder es capaz de escuchar al otro. Un líder es capaz de tener una visión con otros para proyectarse, para caminar, para emprender. Pero también un líder es capaz de leer su vida de cara a Dios, porque entiende que hay una realidad trascendente. Entonces no solamente el líder trabaja en lo personal, no solamente trabaja con los demás, sino que también entiende su vida de cara a Dios, busca vivir en sintonía con el Señor, de tal manera que en lo personal, con el otro y de cara a Dios, entender un liderazgo significa comprender un liderazgo íntegro, un liderazgo realmente, ¿cómo podríamos decirlo? Equilibrado, un liderazgo que nos va a permitir a nosotros realmente poder vivir, poder trabajar, poder construir, poder crecer, poder hacer obras hermosas y maravillosas. De lo contrario, pues estaremos sumergidos en unos falsos liderazgos que a la larga no terminarán haciéndonos un gran bien. Y yo creo que a esto nos llama hoy la palabra de Dios, a poder nosotros trabajar en un liderazgo personal, a poder trabajar en un liderazgo con los otros, a poder trabajar en un liderazgo de cara a la trascendencia. Qué bueno que nosotros podamos mirar hoy si estamos trabajando en ese liderazgo personal. Qué bueno que nosotros podamos mirar hoy si estamos trabajando en ese liderazgo en relación con los demás. Qué bueno que nosotros podamos hoy reflexionar cómo estamos trabajando en un liderazgo de cara a ese ser supremo llamado Dios. Que Dios en esta mañana nos ayude, que Dios en esta mañana nos dé de su fuerza, no solamente para ser buenos líderes en el ámbito donde Dios te ha puesto y me ha puesto, sino también para orar en esta mañana por muchos líderes, por muchas personas que Dios ha puesto en tu camino y por los cuales tú y yo estamos llamados a orar. Allí donde está, yo te invito a que cierres por un momento tus ojos y vamos a clamarle a Dios por esos líderes que Dios ha puesto en tu camino, por esos líderes que tú ves hoy en la sociedad, pero que no están ejerciendo un auténtico liderazgo. Hoy oramos por quienes están liderando los pueblos en alcaldías, por quienes están liderando gobernaciones, por quienes están liderando nuestro país. Oramos a Dios por esos líderes, oramos a Dios por ese líder de esa empresa, a lo mejor donde usted trabaja, por ese líder o esa lideresa en la casa donde usted vive. Oramos en esta mañana y clamamos a Dios para que realmente se suscite un verdadero y nuevo liderazgo. Amén.